Bienvenidos al segundo bloque al día de hoy del programa de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana y bueno, hoy en este bloque estamos con dos chicas súper capas para seguir reflexionando sobre el tema del incendio en la Amazonía. ¿No? Tenemos a Jocelyn Ostalaza, perdón. Ella es oficial nacional del programa de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE. Jocelyn, bienvenida, gracias por estar aquí. Y tenemos a Marisabel Torres, ella es periodista ambiental o ambientalista, ¿cómo se dice? Ambiental. y editora de Mongabay Latam. Gracias por estar aquí, Mari. Un gusto tenerte otra vez por acá. Gracias a ti. Y bueno, entonces estábamos hablando en el bloque anterior con Ramiro Escobar un poco el origen del problema, ¿no? Y bueno, vemos que más allá de que ocasionalmente pues la selva puede ser víctima de incendios forestales por causas naturales, pues también hay causas humanas y que son las que se atribuyen en este caso, ¿no? Que es el tema de la quema controlada, ¿no? La quema controlada, entre comillas, porque si estuviera controlada no estuviéramos en medio de este barullo. Pero este asunto nos lleva a unas reflexiones, ¿no? A reflexiones sobre qué tan preparados estamos para enfrentar problemas así, cuáles son las implicancias de este tipo de problemas y sobre todo una cosa que mucha gente se preguntaba, que me parece súper válida, nosotros qué podemos hacer desde nuestras casas, ¿no? Desde nuestro día a día contra un problema como este. Porque claro, había gente que decía, ay, tú dejas de tomar tu gaseosa con cañita y ya crees que estás solucionando el problema, pero mira cómo se quema la Amazonía, ¿no? O sea, creo en todo caso una cosa no quita la otra, ¿no? Pero ¿a qué nos interpela este problema que está sucediendo en nuestra Amazonía, pero que a pesar de ser nuestra Amazonía, la sentimos lejana? ¿A qué nos llama? Bueno, yo creo que una de las cosas importantes que está dejando este problema, más allá de que también podemos hablar sobre la magnitud y la normalidad de esos incendios, es que revela que lo ambiental es en verdad un problema político y también económico, ¿no? Uh-huh. O sea, el hecho de que el tema se haya hablado en la reunión de G7 y que Bolsonaro por primera vez haya tenido una respuesta que no voy a decir conciliadora, pero que por lo menos dio medio paso para atrás al decir que le importa la Amazonía y que le importan los parámetros ambientales, están claramente relacionadas con el tratado que Mercosur quiere firmar con la Unión Europea, ¿no? Entonces, Macron lo que ha dicho claramente es que ese acuerdo que se está negociando hace 20 años y que permitiría que Brasil, por ejemplo, pueda exportar carne a Europa con mayor facilidad. Entonces lo que Macron dice es, mira, vamos a revisar si vamos a firmar este contrato, porque yo no veo que tú estés respetando lo que dijiste que ibas a respetar, que es la Amazonía, ¿no? Porque es claro que el discurso de Bolsonaro está promoviendo estas conductas en la Amazonía. O sea, a partir de eso empiezan a moverse una serie de hilos políticos y económicos, donde entra también a hablar Trump dice yo te apoyo Bolsonaro. Entonces, en verdad un problema ambiental, este problema ambiental tiene una serie de ramificaciones políticas y económicas y de intereses en la Amazonía que son, yo creo, en verdad, lo que la causa grande, ¿no? Entonces, cuando tú dices, claro, efectivamente, si uno deja de comer una hamburguesa, ¿va a ayudar o no? Siempre es bueno, porque uno como ciudadano tiene que hacer algo. Pero acá estamos hablando de sistemas, ¿no? Uh-huh. De sistemas económicos, de intereses económicos, de lobbies, de grandes exportaciones y de mucho dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí creo que si el problema tiene que ver con lo político y lo económico, la respuesta tiene que ver también con lo político y lo económico. Uh-huh. O sea, me parece interesante que recordemos que la Amazonía es un sistema que no solamente es de Brasil, sino que incluye a otros 8 países, ¿no? Uh-huh. Y ver si a partir de eso se puede establecer algún tipo de presión. No lo sé, o sea, ya Bolsonaro ha dicho, mira, Brasil es nuestra Amazonía y los demás más o menos no se metan con mi casa, ¿no? Entonces tienen su pedacito, ocúpense su pedacito. Yo creo que eso es lo complejo de esta situación. Sí, yo creo que esta tendencia que viene también desde el mercado, como bien dices, hay un interés comercial por producción, ya sea de soya, de carne y otros, que mueve también a nivel local que propietarios de ciertas áreas empiezan a explorar este tema de las quemas y bajo las condiciones ligadas al clima en términos de sequías o que ya están generando bastantes impactos no solamente en la Amazonía sino también en los Andes y en las costas, se vuelve incontrolable. Entonces acá viene todo un paquete técnico
que viene o que se tiene que definir cuando tú hacías la mención, qué tan preparados estamos para empezar a enfrentar estas nuevas condiciones ligadas a la política, ligadas a la parte económica, porque bueno, hay toda una serie de demandas y oportunidades de alguna forma para que empezar a generar oportunidades a nivel local, pero tienen que ser controladas con ciertos lineamientos en términos técnicos que puedan adaptarse a las nuevas condiciones en estas áreas. Y lo que explican y los escenarios que han proyectado, o sea, a nivel de escenarios climáticos, sí, proyectan la Amazonía como una sabana. Es decir, en los siguientes años habrá mucho menos en términos de humedad, mayor temperatura y si se fomenta la generación de este combustible, es decir, la tala de los bosques y acumular este combustible, es lógico que se van a generar quemas incontrolables. Entonces, lo que ha pasado y lo que ya viene pasando hace muchos años en la Amazonía es simplemente un indicador de que esto puede generar aún problemas mayores y que necesitamos no solamente Brasil, sino, como bien dijiste, la Amazonía y los países, prepararse hacia enfrentar, cómo vamos a enfrentar estos incidentes a futuro, ¿no? Que ya vimos, se descontrola rápidamente. Exacto. Claro, pero para enfrentarlo en mancha, como se dice, necesitamos que todos los países involucrados tengan, no sé si la misma visión, pero al menos apunten hacia el mismo lado, ¿no? O sea, lo tomen como un interés prioritario, el tema ambiental, el tema de cuidado de la Amazonía, pero no estoy segura de si es una prioridad para todos los involucrados, ¿no? Ahí hay un tema de seguridad también, adicionalmente a la parte ambiental. O sea, estamos viendo, y pasó en Estados Unidos, pasó en Chile, cuando se generan estos incendios, a partir de quemas pequeñas que se descontrolan, ya comienzan a afectar zonas pobladas, y luego se vuelve ya no solamente un problema ambiental, sino un problema de seguridad y desplazamientos de poblaciones importantísimas. Entonces, pérdida no solamente de biodiversidad, sino también a nivel de material e incluso pérdidas humanas. Entonces, hay todo un proceso que no se está valorando adicionalmente. En efecto, la discusión está muy enraizada en la parte política, económica, y que hay que tener una atención hacia el ambiente ambiental, pero eso repercute también en un espacio de seguridad que deberíamos como sociedad defender. Sí, yo creo además, lo que me parece en los últimos días se está tratando de, o sea, corre cierto discurso que me parece perverso con relación a la normalidad o la costumbre de estos incendios, ¿no? Entonces, es cierto que a partir de entre agosto, septiembre, octubre, un poquito más de noviembre, en los países amazónicos es una época de incendios forestales. ¿Por qué? Porque es el momento en que la selva se seca un poco, es un bosque húmedo, es decir, tú no podrías tener un incendio en enero porque está lloviendo, es imposible. Entonces, es por eso que son esos meses. Y porque es una práctica común en Perú, en Colombia, en Ecuador, en estos países, en África, que está ahorita también quemándose, es una práctica común incendiar. Que sea común no quiere decir que sea bueno, ¿no? O sea, es común que haya robos, eso no los hace buenos, claro, ¿no? Entonces, imagínense si nos hemos aterrorizado por lo que ha pasado eso, que hace 20 años está sucediendo esto. Sí. O sea, hace 20 años estamos perdiendo miles de hectáreas de bosque tropical, porque durante 20 años esto se repite, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que dicen, no, pero es que en el contexto, en el promedio, no es tan grande. Claro, porque cuando quieres encontrar promedios y te vas 20 años para atrás, en realidad tú puedes hacer lo que quieras con las cifras, ¿no? Pero lo concreto es que las quemas comparadas, si tú comparas desde enero hasta agosto de este año y lo comparas con enero-agosto del año pasado, son aproximadamente 80% más. Es decir, el año pasado teníamos unos 25.000 y ahora tenemos unos 40 y tantos mil. ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado en este aumento? Es súper clara, ¿por qué? Claro, entonces alguien dice, ya, pero es que en el 2010 o cuando estaba Lula había más. Efectivamente había más. Hubo una época de sequía, en fin, pero justamente a partir del proceso en el que se agudizó el problema de quemas en la Amazonía, empezó también un proceso para disminuirlo. De hecho, Brasil se le reconoció en los últimos años tener una política muy buena de control de deforestación, ¿no? Sí. Por eso es que hay el Fondo Amazonía, por eso es que estaba Alemania, Noruega, apoyando este proceso, sí, ¿no? Incluso en el marco de la OTCA, del Tratado de la Cooperación Amazónica. Exacto. Se ha impulsado todo un programa para monitorear justamente estos focos de calor y tratar de promover la reducción de estas quemas.
que potenciales incendios. Exacto. Entonces, en efecto, existen varias iniciativas que están buscando cómo reducir, incluso también a nivel de promover técnicas para hacer quemas controladas, ¿no? No podemos evitar que la gente busque algunas oportunidades en términos de cultivos. Entonces, en esa lógica hay posibilidades de aplicar técnicas que controlen ciertas quemas. Claro, Que pero en la pierdas quema el riesgo. controlada se necesita que el Estado intervenga. Claro, es que también en la quema controlada depende de qué vas a quemar, porque hay quemas distintas. Hay una quema de un terreno que ya fue deforestado hace mucho tiempo, ya no es bosque primario y que ya lo están utilizando para agricultura o para ganado. Y que cada vez que empieza la temporada se quema porque hay cierta idea de que eso hace que la ceniza abone el terreno. Es discutible en muchos términos, pero digamos es una práctica. Pero ya ese terreno hace 20 años está deforestado. Otro es el avance de la frontera agrícola ganadera en bosque primario, que no debería ser talado. Entonces, donde tú vas, talas y luego vas y quemas para habilitarlo, ¿no? Entonces, son dos cosas distintas. Entonces, y el problema es que lo que está haciendo Bolsonaro no es promover esto, que esto ya es un problema de las quemas controladas porque se salen de control, las sequías, el cambio climático. Lo que Bolsonaro está promoviendo es que avances, que te tires el bosque. Y, o sea, a mí lo que me pareció alucinante de una de las cosas que veía mientras cubríamos el tema es que este 10 de agosto, ¿no? Un grupo de terratenientes en Pará, que es un estado amazónico importante, decían crear el Día del Fuego, ¿no? El 10 de agosto. El Día del Fuego, ellos deciden ponerse de acuerdo para iniciar la temporada de quema todos a la vez, ¿no? Y entonces ese día en 2 estados de la Amazonía, muy inteligente. ¿Pero por qué? Y una de las declaraciones que uno de los terratenientes o de los hacendados o de los agricultores da es que ellos le quieren mostrar al presidente Bolsonaro que están listos para trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que si alguien dice que no es verdad, que esto es clarísima, todas las señales políticas que ha dado Bolsonaro para promover, y hace poquito en la reunión que tuvo con los gobernadores amazónicos volvió a decir lo mismo, ¿no? Y es que justamente de abrir la frontera agrícola en función a responder también oportunidades de mercado. En esa lógica es importante también ver cómo el mercado puede responder para exigir que se generen mejores prácticas a nivel de la producción. Okay, vamos a una pausa y regresamos con eso último que me parece súper importante. Y estamos de vuelta en el último bloque de Amigos con Derechos. Estamos con Jocelyn y con María Isabel y estábamos hablando de la importancia que puede tener el mercado, ¿no? Que sí suena gracioso porque normalmente cuando hablamos del mercado, no sé, se me viene a la cabeza la presidenta de la CONFIEP diciendo que el mercado no se equivoca, lo que se equivoca es la gente. Entonces, digamos, tenemos esta idea, ¿no? De que el mercado no suele tener una idea basada en la experiencia, ¿no? De que el mercado no suele tomar en cuenta el medio ambiente, no suele tomar en cuenta los derechos humanos, no suele tomar en cuenta ninguna entidad viva, no sea humano, animal o planta. Entonces, tras esta experiencia, digamos, bastante larga que nos plantea pues un mercado que evidentemente en el que participan personas que parecen no estar interesadas por otras personas, ¿qué esperanza podemos tener de que tenga una participación en mejorar la situación de la Amazonía? ¿Tenemos esperanza? Mira, debemos tenerla. Sí, yo creo que no hay, o sea, hay motivos para estar, para ser negativos, pero yo tenía un colega periodista brasileño que cuando hablaba de cómo cubrir, terminaba con una última diapositiva que decía, no se depriman. Porque es cierto, cuando tú cubres temas ambientales llega un momento en que te puedes deprimir porque parece que nada cambia. Pero eso también no es tan cierto porque hay experiencias de cosas que sí funcionan, ¿no? Entonces solamente voy a decir 2 que a mí me parecen clave y que tienen que ver con
con lo que se puede hacer con la Amazonía, ¿no? La primera es el valor que tienen las áreas naturales protegidas en la conservación de la Amazonía, probado científicamente por un montón de papers y de informes que las áreas naturales protegidas están sirviendo como una barrera para la deforestación. ¿Están en peligro? Sí. ¿Necesitan más dinero? Sí. ¿A veces están rodeadas por narcotráfico y talas? Sí. Pero hasta el momento son importantes para la conservación. A las áreas naturales protegidas, súmale las áreas de conservación privada, que son nuevos modelos en varios países en las que gente que tiene territorios en la Amazonía deciden cuidarlos para conservar la biodiversidad. Eso cada vez está creciendo más y es importante porque son iniciativas privadas que se pueden multiplicar. Y lo segundo es el papel clave de los pueblos indígenas. A quienes se ha dejado de lado en este debate. Nuevamente, los pueblos indígenas han demostrado, los estudios, los papers, en fin, que los territorios que están a nombre de los pueblos indígenas, porque eso también, la propiedad del territorio es un problema, que son resguardados por los pueblos indígenas, son los que mejor se han conservado en términos de deforestación. Es decir, esos territorios no han sido deforestados porque cada vez más los pueblos indígenas están desarrollando técnicas y están tratando de establecer una voz para cuidar sus territorios. Eso también, claro. Y entonces, digamos, ahí hay un punto por el cual se puede empezar, ¿no? Sí. No todo está perdido. No todo. Y yo añadiría algo, o sea, algunos otros puntos. Finalmente el mercado lo definen los consumidores, que somos nosotros, todos nosotros. Entonces, la decisión de qué elegir, ¿no?, va a ser súper importante, ¿no? A la hora que vas tú a comprar, no sé, carne, y tomar en cuenta que esa carne tiene ciertas condiciones de producción que están, o con menos que tienen ciertas condiciones de cuidar la Amazonía, ¿no?, y que han tomado en cuenta prácticas que evitan la deforestación, va a ser una decisión importante, ¿no? Entonces, los consumidores también tienen una decisión importante aquí y podríamos participar de esa forma, con esta decisión de compra, en al menos apoyar a que la tendencia a futuro vaya cambiando. Y que estas decisiones de países que quieren promover inversiones gigantes también sean evaluadas, ¿no? El otro tema es cómo nos preparamos. Y yo creo que aquí, y justo desde la Cooperación Suiza, en el marco de un programa en bosques de montaña, en bosques andinos, en donde también se practican las quemas justo en este periodo de no lluvias, sí. Sí, la decisión de cómo manejar estos procesos, como bien dice, sí, es el Estado que tiene que estar participando. Los gobiernos regionales deben empezar a trabajar planes de prevención, pero también de cómo es hacer frente en caso se generen estos incendios. Y para eso implica tener equipos que estén preparados para hacer frente a estos incendios. No son los bomberos que están en las ciudades, sino tienen que estar capacitados para saber enfrentar al fuego en un incendio forestal, que tiene condiciones totalmente distintas. Y a nivel de la comunidad también se exige cierta organización, no solamente para controlar el fuego que se impulsa, sino también para vigilar entre cada uno de cuándo es posible hacer fuego y cuándo no. Y acá es importante resaltar que en el marco, por lo menos en el caso de Perú, existe, y en la página del CENAMI existe una pestañita donde se informa sobre los focos de calor y las posibles alertas para evitar y no producir fuego en esos momentos. Entonces, ese tipo de información es súper importante, y cómo nosotros la utilizamos, cómo los medios están también utilizando esa información para informar a la población. ¿Cómo se socializa esa información? Y se socializa, pero que implique que si hoy decidí ir a quemar para abrir, no sé, para limpiar mi chacra, bueno, la tome en cuenta y diga no, hoy día no, porque puedo generar un incendio. Y ese tipo de alertas son súper importantes, se practican en otros países como una medida de prevención, en donde los fuegos o los incendios forestales son bastante repetitivos, ¿no? En España, incluso en la zona norte e incluso en Chile también. Entonces son medidas que podemos poner en práctica también y que implicarían también asegurar esta cadena en términos de información, en términos de enseñar a la gente cuándo es posible hacer fuego para hacer quemas controladas y cuando no. Entonces hay una serie de trabajo aún pendiente por seguir avanzando para reducir estos impactos, ¿no? ¿Y por qué en este debate, por qué en el análisis de la situación los pueblos indígenas quedan tan relegados? ¿Porque estamos acostumbrados a relegarlos? Sí, pero es una cuestión de poder, ¿no? O sea, digamos,
poco a poco, si tú ves en el Perú, nuestro primer gran vistazo a la organización de los pueblos indígenas amazónicos, que es distinto a los pueblos indígenas andinos, ¿no? Que sí han tenido una mayor participación política. Fue en el Baguazo, ¿no? O sea, en el Baguazo por primera vez, de alguna forma, vimos la organización indígena amazónica establecida y ordenada de tal forma que tú veías que había una organización nacional, que había organizaciones regionales. Como todas las organizaciones, es difícil que se mantengan, ¿no? O sea, en algunos momentos ADCP está mejor, en otros momentos tiene menos presencia, ¿no? Durante la COP que hubo en Lima fue un momento interesante para las organizaciones indígenas en Latinoamérica. Creo que tuvieron un papel importante. También dependen de los fondos que llegan, ¿no? Entonces, pero me parece que es un movimiento y una organización joven que poco a poco se está fortaleciendo, Sí. ¿no? La cuestión es, y que está tratando de trabajar con otros pares regionales, como COICA, como las organizaciones en ONIC, en Colombia, ¿no? En Bolivia. Pero efectivamente todavía me parece que les falta y que no han encontrado el espacio para tener una mayor decisión. Y yo creo que sería importante, de repente, este momento les permite empezar a tener una mayor incidencia, que en verdad, como te digo, o sea, hay todos los elementos que demuestran que los terrenos o las tierras, los territorios que están siendo administrados por ellos, están cumpliendo un buen papel en conservar la salud del ecosistema, ¿no? Sí, de hecho, acá, bueno, hay que resaltar el avance en el caso de Perú en el marco de la consulta previa para la reglamentación de la ley de cambio climático. Se ha establecido una plataforma indígena de consulta y eso es muy importante y que espero que se sirva como espacio para poder seguir discutiendo y tomar la voz desde las poblaciones indígenas en las decisiones estratégicas del país, ¿no? En efecto, el hecho que exista en cada país y diferentes organizaciones y que además exista una organización amazónica, COICA, le da una fortaleza a futuro muy, muy importante. Pero hay capacidades que debemos seguir fortaleciendo. Una de ellas es el tema de comunicación. Como dijiste, ¿por qué no su voz no se escucha? Quizás es eso lo que tenemos que fortalecer, ¿no? Cómo ayudar y apoyar a que su voz se escuche, no solamente en la lógica del reclamo, sino también de propuesta, de generar decisiones, ¿no? Ahí tenemos un espacio por seguir trabajando. Y también a los jóvenes, porque eso también es importante, es la participación de los cuadros que han ido trabajando, van tomando ciertos espacios, y el hecho de permitir a nuevos cuadros jóvenes con nuevas ideas, mucho más en la lógica de fortalecer esta conciliación de intereses, es también una oportunidad para seguir trabajando y que su voz sea escuchada en los diferentes espacios de decisión, ¿no? Y bueno, para terminar, lamentablemente hay que terminar, se nos fue el tiempo. Este incendio va a tener consecuencias, ¿no? ¿Cómo estamos preparados para afrontarlas? Las consecuencias en términos ecológicos sí van a ser bastante extremas. No sabemos cómo va a afectar en términos de clima a futuro. Es una área muy grande la que está siendo, o sea, la que se ha perdido, ¿no? En términos de la calidad, también para las mismas áreas alrededor, en términos de producción agrícola, regulación hídrica y todos los servicios ecosistémicos que estos bosques ya brindaban, van a ser probablemente un impacto gigante que debemos de estar preparados. En términos de restaurar estas zonas, y acá hay un factor importante que también está muy discutido, es cómo asegurar que esta área que ha sido quemada a futuro no cambie de uso a zona agrícola o a zona ganadera. Eso va a ser también importante, y cómo empezamos ya esfuerzos para empezar a restaurar, y sabiendo que va a tomar muchos años para restaurar estas áreas perdidas o quemadas. Entonces acá hay todo un trabajo que hay que sumar desde los diferentes niveles, ¿no? Incluso desde la misma cooperación internacional, a nivel de la población, para asegurar que estas zonas quemadas no pase y no pase a ser zona netamente agrícola, que luego pierda la oportunidad de generar servicios ecosistémicos que beneficien
a toda la población, a todo el mundo. Bueno, si no funciona bien el gobierno, los gobiernos involucrados van a decir, bueno, ya que está quemado, No, sigamos claro. nomás. Sí, es verdad, al final es eso el objetivo de la quema, ¿no? Ahora, lo preocupante es que la temporada recién empieza, ¿no? O sea, tenemos por lo menos un mes y medio más de esto, ¿no? O sea, para los que, la verdad, a mí me sorprende mucho la gente que dice, pero es normal. O sea, tenemos un mes y medio más de normalidad, entre comillas, en la que le van a sacar la mugre al territorio, ¿no? Entonces, eso es terrible, ¿no? Sí, de verdad que es, y considerando los escenarios a futuro, que no son tan a largo plazo, ¿no? Las condiciones en la Amazonía pueden ser realmente extremas en términos de temperatura y precipitación, que pueden generar condiciones que este tipo de procesos simplemente escalen rápidamente, y ahí sí vamos a tener realmente un problema de migración impresionante, porque ¿a dónde va a ir esa producción en términos de generar los niveles que están esperando como país? ¿A dónde se va a ir? Pero la cuestión es Buena pregunta. que en términos de ecosistemas es un círculo vicioso. O sea, las quemas, el bosque tiene una capacidad de regenerarse, ¿no? Pero conforme ha habido tantas quemas, el bosque pierde esa capacidad de regenerarse. Por lo tanto, se vuelve más susceptible a que las siguientes quemas lo afecten más, ¿no? Y conforme perdemos más bosque, perdemos también la capacidad de que ese ecosistema se restaure, y por lo tanto, con eso, los pueblos indígenas que cazan, que tienen que vivir ahí, y la fauna, que si tú eliminas un elemento que está en medio de la selva, eso no significa que solamente lo eliminaste ahí. O sea, tienes consecuencias que pueden venir hasta la selva de Perú, porque si tú cortas el proceso de transporte y de cómo se dispersan las semillas con algunas aves, en verdad te estás cortando una serie de procesos en términos de fauna, de peces, en fin, terribles para todo el ecosistema, no solo para ese pedacito que se quemó, ¿no? Entonces, en verdad las consecuencias, estamos bien lejos todavía de conocer qué tan devastadoras van a ser, pero son siempre devastadoras todos los años, lo son. Okay. Y de hecho industrias ligadas a la cosmética, por ejemplo, que están incluso, que utilizan justamente ingredientes que vienen de la Amazonía. ¿Qué va a pasar? Ya su fuente se quemó, entonces ellos en principio deberían también estar muy, muy atentos y apoyar todos estos procesos para asegurar que la fuente de estos ingredientes que utilizan para generar diferentes productos que tienen un mercado increíble a nivel global estén disponibles, ¿no? Entonces acá hay todo un trabajo de empezar ya a planear la restauración de estas zonas y evitar a que, pues como dices, se debilite el bosque y esta capacidad de restauración que tiene de forma natural, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias, chicas, por haber estado esta mañana con nosotras. Bueno, nada, todos los que nos ven, los que nos escuchan, vamos a seguir el tema, vamos a seguir viendo cómo nos afecta, y nada, nos encontramos en el próximo programa. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana, producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosdela Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzai. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.